que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre, ¿qué? En la tierra. Primer elemento, hambre. Usted y yo sabemos lo que es hambre, ¿no? ¿Verdad? Así que mantenga la palabra hambre en su mente. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Moab, ciudad cruel que representa al mundo, cruel de la actualidad. Agarren la palabra hambre y la ciudad, el nombre de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Agarre la palabra familia ahí, esposo y hijos. Verso 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. De Belén se fueron a Moab y se quedaron en Moab, porque en Belén había hambre, señores. Verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí. Lo que hace Moab y el mundo cruel de allá afuera, mata a la gente. Y usted se cree que no. Murió Elimelech y quedó ella con sus 2 hijos. 4, el verso 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ru. Y habitaron allí unos 10 años. Después que pasan los 10 años, señores, el verso 6 dice, el verso 5 dice que murieron también los 2, Malón y Kelión. Wow. Ru salió equipada de Belén y se lo quitó Moab. Oigan, quedando así la mujer desamparada, oigan, desamparada quedó. De sus 2 hijos y de su marido. Verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿A qué pueblo? Belén. A Belén. Escuchó comentarios, hay pan otra vez, no hay hambre, vuelve. No hay pan en la casa del pan, es el título del tema. No hay pan en la casa del pan. Tremendo, ¿eh? La historia de Ruth transcurre en algún momento ante el periodo de los jueces. Aquellos eran días negros para Israel, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. En los días de los jueces, hermanos, como en los días de hoy, todos parecen poner en primer lugar sus propios intereses. El tiempo no ha cambiado a la raza humana. La gente en los tiempos de los jueces, en vez de adorar a Dios de verdad, ellos adoraban a falsos dioses. Y sus dioses que ellos tenían provocaron la adoración a esos dioses que ellos tenían, causaron el caos en Israel. Muchas veces nuestras propias ideas nos traen caos y problemas. Cualquier persona que no se someta a Dios terminará haciendo lo que el mundo hace. Para saber lo que es bueno y tener la fortaleza para hacerlo, necesitamos acercarnos a Dios y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Durante la época de Noemí y Ruth, el pueblo de Israel experimentó muchos problemas, ya que todos llegaron a ser autoridad y actuaron bajo sus opiniones de lo bueno y lo malo. Esto produjo horrendos resultados en Judá. El mundo hoy en día es similar. La familia, los grupos, la sociedad se autodeclaran como autoridad propia ellos mismos, sin tener la luz de la palabra. Cuando las personas satisfacen sus deseos personales, primero, antes que lo de Dios, viene oscuridad y tiniebla. Noemí y Ruth son ejemplos hermosos de lealtad
amistad y ser leal entre uno y el otro. Moab era la tierra al este del Mar Muerto. Era una de las naciones que no dejaron que el pueblo de Israel pasara cuando venía de Egipto. La hambruna era bien severa en Israel en ese tiempo. Para que una familia entera se fuera de Belén, la casa del pan. Entonces, entre Moab e Israel eran enemigos. A los moabitas no se les permitía adorar en el tabernáculo, porque no le permitieron a los israelitas pasar a través de su tierra cuando salieron de Egipto. Como nación escogida por Dios, Israel debía de establecer normas altas para las demás naciones. Pero es irónico, Ru, una moabita, fue la que Dios utilizó para dar ejemplo de carácter espiritual. Eso muestra, hermano, cuán estéril era la vida de Israel en ese entonces. ¿Cuán estéril estamos nosotros? La palabra estéril es una palabra que no da hijo, que no da fruto. Y tuvo que Dios usar a Ru, una moabita, que después, más adelante vamos a ver que fue descendiente del mismo Jesucristo. ¿Estamos nosotros hoy en día como iglesia estéril? Es una pregunta para meditar. La prioridad en la presencia de Dios se ha perdido en la iglesia moderna. Nuestras iglesias son como panaderías abiertas, pero no tienen pan para ofrecer. Y aún más, no estamos interesados en vender pan. Solo soy algarabía, bulla, horno frío y los estantes vacíos en una panadería. Imagínense una panadería. De hecho, muchas veces nos preguntamos, ¿será aquí que hay pan? ¿Será aquí que está la presencia de Dios? ¿Es esta la iglesia que tiene la presencia de Dios? ¿Qué es Dios lo que está haciendo aquí con nosotros en la iglesia? Un día Jesús entró a Jerusalén, que nosotros conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. La algarabía que hacía el pueblo, Jesús pasó frente al templo de Herodes. Y la razón por la cual los fariseos estaban disgustados por el desfile, según San Juan 12, era que el bullicio de la gente hacía molestia en el servicio del templo. Ellos no reconocieron la hora de su visitación. Ellos estaban adorando ahí en el templo y no sabían que el Mesías pasó frente al templo en el desfile. El problema fue que los fariseos esperaban a un Cristo que lo liberara del yugo romano y no del yugo espiritual. Estaban interesados más en un Mesías que rompiera el yugo romano y no que diera fin a la esclavitud espiritual que tenía el pueblo en ese entonces de Jesús. Lo que necesitamos hoy en día como iglesia, hermano, es la presencia de Dios. Necesitamos tomar la decisión de que no importa lo que cueste, ni de dónde provenga, necesitamos a Dios. Yo tengo 29, voy para 30 años dentro de la iglesia y yo diariamente tengo más sed y hambre de Él. Yo no sé usted. Entonces necesitamos comprender hoy este mensaje, hermano. Tenemos que aceptar las condiciones de Dios y no las condiciones nuestras. El pan era importante en los tiempos de hambre. Ru 1 al 6, la gente deja la casa del pan por algo. Noemí, su esposo y sus 2 hijos dejaron su hogar y se mudaron a Moab porque había hambre. ¿Usted sabe que usted pasa hambre? Considerando el significado literal del nombre hebreo del pueblo natal, Belén significa casa del pan, hermana. La razón por la cual dejaron la casa del pan era porque no había pan en la casa del pan. Esa es la sencilla razón por la cual la gente deja las iglesias hoy en día. Porque no hay pan en la casa del pan, no hay pan de vida. El pan es un elemento que nosotros nos ayunamos a cada rato. El pan en la vida espiritual
significa presencia, la presencia de Dios en el tabernáculo, el pan en la mesa de los panes de la proposición. La presencia divina era símbolo en el tabernáculo. Entonces Noemí y su familia tenían algo en común de la gente que se iban de la iglesia, que se van en día de hoy. Dejan la iglesia para ir a encontrar pan a otro lugar. Le digo por qué mucha gente se van de la iglesia o mucha gente comienzan a ir a los bares, a los clubes, a los centros que a Dios no le agrada, de diversiones. Es porque en algún momento ellos vieron la historia de sus padres, de sus familiares, de sus amigos, de usted, la mía, y no se convencieron. Esta gente dice una cosa, pero viven otra. Miren, yo no tengo la estadística de los números, pero yo estoy seguro que en un día de 24 horas, en el mundo entero, o basémonos aquí, en esta ciudad, yo estoy seguro que los habitantes de esta ciudad, vamos a poner que sean 500, no sé, 400 van a lugares no agradables a Dios, buscando llenar su vida de una manera u otra en las cosas de este mundo. Y no vienen a la iglesia, 50, 20 quizás vienen. Entonces, no tiene como sentido. Ellos tratan de sobrevivir porque la iglesia le ha fallado. Ellos miraron a sus padres, a sus amigos, y esos amigos dieron sus informes de cómo son. No había presencia de alimento en la despensa. Solamente oficina vacía y llena de recetas. El horno estaba frío y empolvado. Hablamos con elocuencia de lo que ha hecho Dios en el pasado, pero podemos decir muy poco de lo que está haciendo en el presente. La culpa no es de Dios, sino nuestra. Todavía nos preguntamos por qué la gente no baja la cabeza cuando entra al templo. ¿Por qué la gente cuando viene a la iglesia no se arrodilla primero a orar? Se ha perdido el temor de Dios. ¿A dónde se ha ido? Ya nosotros no miramos hacia arriba a ver si Cristo viene. En el mundo entero, o basémonos aquí, en esta ciudad. Yo estoy seguro que los habitantes de esta ciudad, vamos a poner que sean 500, no sé, 400 van a lugares no agradables a Dios, buscando llenar su vida de una manera u otra en las cosas de este mundo. Y no vienen a la iglesia, 50, 20 quizás vienen. Entonces, no tiene como sentido. Ellos tratan de sobrevivir porque la iglesia le ha fallado. Ellos miraron a sus padres, a sus amigos, y esos amigos dieron sus informes de cómo son. No había presencia de alimento en la despensa. Solamente oficina vacía y llena de recetas. El horno estaba frío y empolvado. Hablamos con elocuencia de lo que ha hecho Dios en el pasado, pero podemos decir muy poco de lo que está haciendo en el presente. La culpa no es de Dios, sino nuestra. Todavía nos preguntamos por qué la gente no baja la cabeza cuando entra al templo. ¿Por qué la gente cuando viene a la iglesia no se arrodilla primero a orar? Se ha perdido el temor de Dios. ¿A dónde se ha ido? Ya nosotros no miramos hacia arriba a ver si Cristo viene. Oigan esto. Aquí dice, cuando se le da a la gente un poquito de Dios y mucho de lo que no es de Dios, se le vacuna en contra de Dios. La gente ha venido vez tras vez a la casa del pan tan solo para encontrar sencillamente que hay demasiada presencia humana y muy poca presencia de Dios. Nosotros como seres humanos nos gusta brillar,
estar aquí siempre, hablar esto y lo otro, que venga lo... Entonces cuando la gente ve mucho brillo humano, mucha gente humana, usted le da poco de Dios y mucha cosa humana, es como que si usted lo va a caunar en contra de Dios. Cuando las personas vienen aquí a la iglesia, usted tiene que darle todo de Dios, ser humano, porque del ser humano no viene nada bueno. Para venir algo bueno del ser humano tiene que Dios ponerlo primero en el corazón. Amén, hermanos. El sentir la presencia del Todopoderoso debe ser primero en nuestras vidas y en nuestro lugar de adoración, que es la iglesia aquí. Cuando en Belén la casa del pan está vacía, la gente se ve forzada a ir a otro lugar en busca del pan de vida. Es lo que está pasando hoy en día a nivel mundial. Nuestras iglesias están vacías. La iglesia prefiere ir a cualquier otro lugar para que le resuelvan su problema en vez de venir a la iglesia. Entonces, las alternativas que el mundo ofrece allá afuera son malvadas, tal como Noemí. Moab es cruel. Moab significa el mundo de la actualidad. Le robará a sus hijos. Le robará a sus hijos. Le quitará a su marido y lo matará allá afuera. Entonces, no deje que el mundo allá afuera, en representación de Moab, le quita a sus hijos. Porque lo mata, así como mató aquí. No deje con usted como padre de familia, usted como madre, como hermana, como primo, como cualquier tipo de familia que usted sea, no deje que el mundo le mate a su familiar, hermano. Vamos poniendo fuerte. Porque las estadísticas, hermanos, demuestran, y que usted y yo lo hemos vivido, es que ya los jóvenes, cuando ya están teenagers, que están jovencitos, se van. Muchas veces, ¿eh? Flojera de los padres, que no aprietan en el momento que tienen que apretar y que no disciplinan en el momento que deben de disciplinar. Entonces nosotros como iglesia tenemos un papel fundamental que jugar. Y este es un mensaje muy serio que nosotros tenemos que tomar. El mundo le roba la vitalidad a la gente y al final todo lo que le quedó a Noemí fue dos nueras. Durante solo conoció por 10 años. Oigan, Noemí encaró un funesto futuro y le dijo a la dos nueras, ya no tengo más hijos que darle, váyanse. Pero he escuchado, dice Noemí, a la dos nueras, a Orfa y a Ruth, hay un rumor, hay una información que yo estoy escuchando, hay un secreto que vuela a través de cada comunidad. La buena nueva que Noemí le dio a ellas dos fue que había pan de nuevo en la casa del pan. ¿Cuántos dicen amén? Eso se va a regar como una carga eléctrica sobre un cable de 220. Hay mucho más de Dios disponible para nosotros que usted se puede imaginar. Pero hemos estado tan contentos en el lugar que estamos, con las cosas que tenemos, que no nos esforzamos por tener el mensaje de Dios. Dios ha dispuesto una gran mesa de su presencia en el día de hoy para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Dios está llamando a la iglesia, vengan y coman del verdadero pan. Se oye hoy en día de que hay pan otra vez en la casa del pan. Esta generación, igual que Ruth, existe un cuadro de lo que son salvos y de lo que no son salvos. Noemí es un tipo de figura del hijo pródigo. Si en verdad hay pan allá, Ruth le dijo, yo voy contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la otra, Orfa, no quiso ir porque sabía la historia, que no había pan. Ella dijo, no, yo no voy a pasar hambre para allá, ¿no? Y se quedó.
representan dos tipos de gente, Ruth y Orfa, los salvados y los perdidos, hermano, trigo y cizaña, virgen prudente y sensata. Como ya sabía del mal informe que tenía, probaron, si usted está aquí, le dicen, no, que eh, en X país no hay alimento, no hay nada, ¿usted va a coger para allá otra vez? No, usted dice, no, yo mejor me quedo aquí, que fue lo que hizo Orfa. Pero Noemí y Ruth hicieron una amistad que realmente ella regresó con Noemí. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Ah, mal estrecha estaba la reputación de Belén en la casa del pan, que Orfa no quiso ir. No quiso ir, se quedó. ¿Cuántos como Orfa no van porque la historia que le hemos contado ha agotado sus energías? Sencillamente no pueden regresar, no pueden hacer el viaje. ¿Sabe qué va a integrar a la gente? ¿Sabe qué va a integrar a la gente a la iglesia local? Saborear el pan de su presencia en el lugar, en la iglesia. Hemos escuchado mucha historia del pasado. Nosotros tenemos que vivir una vida que nuestros hijos, los vecinos, digan, no vive él, sino que Cristo vive en él. Dios no tiene nieto. Cada generación debe de experimentar su presencia en su vida. Nunca permita que la repetición de la gente tome lugar en la visitación que Dios tiene que hacerle a usted y a mí. Noemí era una hija pródiga que disfrutó de Belén cuando estaba vacía, pero cuando escuchó que había pan, regresó huyendo. Los hijos pródigos regresarán a Belén de Judá, de Moab. Los hijos de Dios van a regresar del mundo cuando sepan que hay pan en la casa del pan. Y no van a regresar solo. Noemí regresó acompañada de Ruth, quien jamás había visto antes. Los que nunca han sido salvos vendrán como resultado. Ruth llegó a ser parte del linaje de la descendencia de Jesús cuando se casó con Boaz. Tuvo un hijo de Obed. Obed tuvo Isaí. Isaí fue padre de David, el rey David. El reavivamiento, tal como lo conocemos ahora, hermano, es un reciclaje de los salvados, por la cual la iglesia tiene que permanecer el fuego ardiente. El reavivamiento va a traer hoy en día personas no salvas a la iglesia. Oleada de personas no salvas. Personas que jamás en su vida habían cruzado la puerta de una iglesia. Cuando oigan que hay alimento en la casa del pan, van a venir huyendo en busca de la presencia de Dios. Van a oler. Usted olió el pan cuando lo están haciendo. Hay pan. Hay pan ahí en One Play. Hay pan en Monbermo. Hay pan en tal iglesia. Hay pan en Porchester. Pero hay una cosa que sucede en algunos seres humanos, que no sentimos hambre de Dios. Nos satisfacemos con comida sin valor, como el entretenimiento, comida sin valor, como los videojuegos, algunas partes de cosas que invertimos en tiempo que no son necesarios. Necesitamos tener comida con valor, no comida chatarra. Hoy en día nosotros nos mantenemos satisfechos con lo que nos ofrece el mundo, que no nos ofrece nada espiritual, nada eternal. Pablo dice en Corintios, no recuerdo el capítulo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Lo dice Pablo en una de las cartas de los Corintios, pero no me recuerdo el versículo del capítulo ahora.
El enemigo nos ha acostumbrado a nosotros a sobrevivir en un lugar neutro y a subsistir como un mendigo espiritual. De tal manera que justamente una migaja de la presencia de Dios nos satisface. Pero hay muchos que desean al Señor completo y nada lo va a satisfacer de este mundo que no sea la presencia de Dios. ¿Usted me está entendiendo, hermano? En Etiopía, ¿podría usted contemplar cuando se abre un saco de arroz en Etiopía? Por un saco de arroz llegan de todas partes en cuestión de segundos. La mayoría de nosotros comemos antes de venir a los cultos de la iglesia. Por lo tanto, la vista de un pan, si yo le pongo aquí al frente, no le va a hacer ningún efecto. Pero si tuviéramos hambre físicamente, actuaríamos diferente mirando el pan. ¡Ay, yo quiero pan! ¡Hey, mira qué bien! Uno de los pasos para nosotros tener un avivamiento espiritual es reconocer que nosotros nos encontramos en un estado de retroceso. Un pastor en Etiopía, cuando administraba su iglesia, algunas personas del gobierno son comunistas ya, para interrumpir el culto del pastor. Los comunistas habían hecho todo lo posible para lograr que el pastor no siga celebrando culto a Dios. Pero ese día, los comunistas agarraron su hija de 3 años y la tiraron por una ventana desde el segundo piso. Mientras la gente presenciaba lo que hacían los comunistas pensaban que eso iba a detener el servicio de adoración. Pero la esposa del pastor bajó, cogió el cadáver de la niña ya muerta y regresó a su asiento de la primera fila y siguió adorando a Dios. Como resultado de eso, hermano, de humildad, por parte del pastor, 400,000 creyentes vinieron a Cristo ese día. Necesitamos hoy en día, amigo y hermano, comprender que lo que nosotros tenemos, donde estamos y lo que hacemos es pequeño comparado con lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Parte de nuestro problema en la iglesia es que nuestra visión se ha vuelto borrosa y no podemos ver como deberíamos ver. Continuamos con la misma película, con las mismas lámparas, continuamos de un cuarto a otro, como que si Dios todavía nos hablara. Pero cuando Dios nos habla de veras, creemos que la gente está soñando, inventando cosas. Necesitamos que la luz y la gloria de Dios brille en su mente para ser vista a distancia. Lo que realmente nosotros necesitamos es a Dios y la forma de alcanzarlo debemos estar hambrientos de Dios. Si tú y yo tenemos hambre de Dios, Él no puede ser santo. Él puede colocar todas las piezas de nuestras vidas rotas en su sitio correcto. Pero el hambre nuestra es la clave. Digamos en oración, Señor, suscita un hambre y sed de ti. En San Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. La gente come pan para saciar su hambre física, pero la vida espiritual se sacia con una adecuada relación con Jesús, con su palabra. Y una relación con Jesús significa vivir una vida sin pecado como Él la vivió. Y es posible, porque usted y yo no vamos a ser más tentados más de lo que no podemos soportar. Cristo debe ser invitado en nuestro diario vivir, en nuestras vidas, para poder estar satisfecho de esa hambre espiritual. Por eso es que la gente que quiere unirse a una iglesia que sepa para dónde va. Cuando una iglesia declara su destino para dónde va, la gente está dispuesta a montarse. Porque la gente está buscando algo que le dé significado y propósito a su vida. Entienda eso. Cuando Esdras le dijo al pueblo lo que Dios esperaba de ellos, el pueblo
dijo, ten valor, Edra, y dinos qué es lo que tenemos que hacer para ratificar lo malo que hemos hecho. Y con agrado lo vamos a hacer. Edra 10:4. Si tú deseas que los miembros de tu iglesia se integren al trabajo de la iglesia, que apoyen activamente, poderosamente para la iglesia, nosotros tenemos que explicarle a la iglesia hacia dónde se dirige la iglesia. Los filipenses estaban tan cautivos con la misión de Pablo que ellos se motivaban y ayudaban a Pablo económicamente hablando. ¿Alguna vez usted se ha subido en un avión equivocado? ¿Alguna vez usted se ha subido en un autobús equivocado? Una vez un hombre se subió en un avión pensando que iba para San Luis, pero se dirigía a Kansas City. El avión. Aprendió una lección importante. Pregunte cuál es el destino antes de que el avión despegue. ¿Usted no se atrevería a subirse en un bus sin antes preguntar para dónde va ese autobús? Por lo tanto, hermano, no pretenda que la gente se una a su iglesia sin saber cuál es el destino de esa iglesia. La pregunta incorrecta, ¿qué hará crecer a nuestra iglesia? La pregunta correcta es, ¿qué impide el crecimiento de nuestra iglesia? Todas las cosas que tienen vida crecen. Usted no tiene que hacerla crecer. Es lo natural que suceda con algo que tiene vida. Por ejemplo, yo no tengo que ordenarle a mis hijos que crezcan. Ellos crecen naturalmente. Ahora, si yo le quito los impedimentos, tales como la nutrición, le dé un entorno no salubre, el crecimiento quizás se estanque. Entonces, si mis hijos no crecen, algo anda mal. La falta de crecimiento indica que hay una situación, falta de salud, que hizo una enfermedad. Si una iglesia no está creciendo, se está muriendo. Cuando un cuerpo humano se encuentra desequilibrado con dolor, indica que hay una falta de bienestar en el cuerpo. Está convencido hoy en día que el punto clave para las iglesias será su salud, no su crecimiento. De eso trata en realidad el tema. Cuando la congregación es saludable, la congregación crece. Las iglesias sanas no necesitan trucos para crecer, crecen naturalmente. Todos nuestros planes, programas y procedimientos no tienen valor sin la unción de Dios. El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. No se puede edificar una iglesia únicamente con el esfuerzo humano. Nunca debemos olvidar quién es el dueño de la iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuándo dicen amén? Por otra parte, hermano, debemos evitar de cometer el error de pensar de que no existe nada que podamos hacer para ayudar en el crecimiento de la iglesia. La Biblia nos enseña claramente que Dios nos ha dado a nosotros un papel importante que debemos representar para que su voluntad se cumpla aquí en la tierra. El crecimiento de la iglesia es una tarea compartida entre Dios y el hombre. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia crece mediante el poder de Dios y el sabio esfuerzo de la gente, de los creyentes. No podemos hacerlo sin Dios, pero Dios ha decidido no hacerlo sin nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si el cuerpo de la iglesia no es saludable, se perderá mucho de lo que Dios planea hacer en ella. Cuando los creyentes se rehúsan servir a la iglesia o se alejan de la iglesia, entonces no se lleva el propósito de Dios. Por eso es que la Biblia dice que los creyentes sufren cuando le hace falta al creyente parte de la provisión de Dios para ellos. Entonces, ahí viene la fidelidad. La fidelidad es estar dispuesto a correr riesgo para dar fruto. Fidelidad es el riesgo, es hacer riesgo para dar fruto. El parábola de los talentos, para finalizar. Los dos hombres que duplicaron sus talentos que su amo le había dado, Dios los llamó buenos y fieles. En otra palabra, ellos probaron su fidelidad
corrieron riesgo y dieron fruto. El siervo pasivo y temeroso, que no hizo nada con el talento que Dios le dio, no produjo ningún resultado para su Señor, porque no estuvo dispuesto a correr riesgo. Así se le llama malo y negligente al siervo que no invirtió su talento. Explicándola un poco más amplia, mis hermanos, el amo dividió el dinero entre sus empleados de acuerdo a sus capacidades. Nadie recibió más ni menos en la parábola de los talentos. En caso de que no cumpliera con la tarea asignada, no podía excusarse si estaba ocupado o abrumado de mucho trabajo, si no se debía a flojera o odio al amo. El dinero, como se emplea en la parábola de Mateo 25, de los talentos, representa cualquier capacidad que Dios le confíe a usted. Dios le da tiempo, capacidad y dones y otros recursos de acuerdo a sus habilidades para que usted la use para el crecimiento de la iglesia. Tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cosa no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Esta historia de la parábola describe dos actitudes. El empleado que con diligencia se prepara para la venida de Cristo, invirtiendo su tiempo y su talento para servir a Dios, será recompensado. ¿Cuántos dicen amén? El creyente o el empleado que no pone su corazón para trabajar en la cosa del rey, va a ser desechado. Dios premia la fidelidad. Los que no tienen fruto para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato de los que son fieles. La parábola de los talentos advierte que el lugar del creyente dependerá de su fidelidad en la vida, aquí, en la tierra. Los talentos representan su capacidad, su tiempo, su oportunidad para usted ser fiel a Dios. Dios considera estas cosas con el propósito de que el creyente tiene que ser sabio en administrar su talento para el crecimiento de la iglesia. Lo que cada creyente reciba en el futuro reino de Dios, su posición y su herencia va a ser en proporción a su actual dedicación en los caminos de Dios aquí en la tierra. Para concluir, hermanos, digo lo siguiente. La verdadera meta de la vida es conocer a Dios. La verdadera recompensa de la vida es ver a Dios algún día. De que una persona sea decente, tenga riqueza, tenga todo lo material que quiera, que pueda tener una persona, eso no significa nada si no conoce al Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.